buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Comenzamos una nueva semana, lunes 25 de noviembre y como siempre tenemos la información más completa. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, amigas, estamos listos ya para presentarles las noticias. Bienvenidos. Comencemos entonces con nuestros titulares. Tragedia en Bajo Yojeta. Investigarán alcaldías de La Paz y Achocalla. Todos los involucrados, incluida la inmobiliaria Cantutani, deslindan responsabilidades. Los municipios de La Paz y Achocalla se culpan mutuamente por autorizaciones de movimientos de tierra. Encontraron el cuerpo de la desafortunada Camila. Luego de varias horas de búsqueda y trabajo extenuante, bomberos desenterraron el pequeño cuerpo de Camila, la niña que fue arrastrada por la mazamorra. Sus familiares la velan. Los privados ya importaron 25 millones de litros de combustible. Según el gobierno, agropecuarios e industriales ya compran gasolina a precio de mercado, haciendo uso de la liberación de la comercialización. Asegura disponibilidad de dólares y seguridad de las RIN. El presidente del Banco Central de Bolivia informó que los empresarios privados pueden encontrar la moneda estadounidense en el sistema financiero gracias al estado de la balanza comercial. Andrónico Rodríguez, presidenciable. Algunos sectores ya dan por hecho que el delfín de Evo Morales será el candidato presidencial. Algunos se preguntan por qué partido, una vez que la sigla del MAS le fue quitada a su líder. Existen repercusiones al respecto. ¿Y dónde está el presupuesto general del Estado? Según la oposición, el proyecto de ley financiera es ocultado por el laxismo. Se conoció que el PGE de este año mantiene la subvención de los carburantes por casi 3.000 millones de dólares. Postergan hasta el 6 de enero juicio a Camacho y Pumari. La ausencia de una de las partes derivó en la suspensión del juicio. Esperan regularizar este proceso el próximo año. En noticias internacionales, los uruguayos eligen a un izquierdista como su nuevo presidente. Putin acelera los bombardeos antes de que arrecie el invierno en Europa. Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. El Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres se recuerda en esta jornada. Como sucede en estas fechas, los datos, cifras y porcentajes abundan sin que se pueda afirmar que se va ganando la batalla. En 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. Este 2024 en Bolivia, al 10 de octubre se registraban 73 feminicidios, siendo La Paz con 19 hechos, Cochabamba con 16 y Santa Cruz con 14 los distritos con más casos. La violencia machista en Bolivia, al igual que en muchos otros países, es un problema complejo que tiene raíces profundas en factores culturales, económicos, sociales y educativos. Algunas de las razones por las que se produce esta violencia son: y es que en Bolivia las normas culturales tradicionales pueden perpetuar la percepción de que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, lo cual lleva a comportamientos abusivos. La desigualdad en oportunidades y derechos entre hombres y mujeres contribuye a mantener ciclos de abuso donde las mujeres pueden sentirse atrapadas en situaciones violentas debido a la falta de alternativas o autonomía económica. Las limitaciones económicas exacerban situaciones de estrés doméstico y reducen las opciones de las mujeres para dejar relaciones abusivas. Una educación que no promueve la igualdad de género y el respeto mutuo puede perpetuar estereotipos dañinos y comportamientos violentos.
Las deficiencias en el sistema judicial, como la impunidad o falta de protección adecuada para las víctimas, desincentivan las denuncias de violencia y perpetúan el ciclo de abuso. La violencia machista tiene un impacto significativo en el desarrollo social de Bolivia. En efecto, opiniones y literatura al respecto da cuenta que este panorama social afecta la salud mental y física de las mujeres, lo que puede repercutir en su bienestar y en sus familias. La violencia puede limitar la participación de las mujeres en el mercado laboral, reduciendo así tanto sus ingresos personales como sus potenciales ingresos con relación a su actividad. Afecta esta situación entonces en un marco ya social global de país, no solo a las mujeres, sino también a los niños que crecen en ambientes violentos, influyendo negativamente en su rendimiento académico y desarrollo personal. En el caso de Bolivia se cuenta con una ley bastante dura, rigurosa, ley que no está siendo aplicada adecuadamente porque ya se está ingresando también en terrenos de injusticia. Sin embargo, esta norma podría ser más efectiva si se acompaña con tareas de educación a nivel escolar o también a nivel familiar. Ese es el contexto que faltaba. Iniciamos ahora con la información más importante de esta jornada. La Fiscalía investiga el caso de la mazamorra en Bacoyoqueta por 2 delitos y va a citar a los alcaldes de La Paz y también de Achocaya. Una menor de edad de 5 años y justamente se está discutiendo un tema con relación a tipos de permisos, uno otorgado por la ciudad de La Paz, otro tal vez por el municipio de Alcaldía de Achocaya. Entonces tenemos que ver si evidentemente este movimiento de tierras han sido legalmente autorizados o no, y efectivamente tenemos que investigar y llegar a la verdad histórica de los hechos. Es por esa situación de que el suscrito fiscal departamental de La Paz hizo presente a fin de poder constatar y también dar seguridad a las víctimas en este caso de que este hecho se va a investigar. Y he mencionado de que se está conformando una comisión de fiscales dentro de la presente investigación y en las próximas horas ya tendremos resultados de las investigaciones respectivamente y hasta incluso la sindicación de algunas personas. Pero ahora por el momento estamos en plena etapa de investigación. En este caso, el alcalde de la ciudad de La Paz, el alcalde de Achocaya, aquellos que hayan emitido los informes técnicos respectivos para dar la autorización, la persona que ha hecho el movimiento de tierras, ¿no? Y este tipo de situaciones que se presentan se conoce en términos de crisis como un factor combinado, ¿no es cierto? Es decir, aquí la mano del hombre pudo evitar esta situación, pero por supuesto ha tenido su cuota aparte de la naturaleza con esa lluvia intensa. Sin embargo, aquí nadie es responsable. Se ha dado cuenta, la inmobiliaria ha sacado un comunicado, el alcalde Arias otro, el alcalde de Yojata, en fin, de Achocaya quiero decir. Entonces, no hay alguien que se haga responsable por estos sucesos. La Fiscalía ha dicho que va a investigar todos los pormenores de este siniestro. En 2 departamentos que ha afectado el fenómeno climático, es decir, las lluvias. Y ahí los hemos visto apurados, sin saber qué hacer, al alcalde de La Paz, Iván Arias, y también al alcalde de San Julián en Santa Cruz. ¿Cómo puede ser posible, alcalde Iván Arias de La Paz, que se esté dedicando a sacar marchas, en vez de dedicarse a solucionar temas limítrofes con el alcalde de Palca, de Achocaya, en vez de, obviamente, ahí sentarse a dialogar, a conversar, para que no se estén pateando entre ustedes y no esté dedicándose a la política. Ahí yo le pido que más bien presione para que se apruebe las leyes que hay en beneficio precisamente para solucionar el tema del fenómeno climático. Por su parte, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha anunciado la realización de reuniones con municipios para trabajar en una norma que prohíba el movimiento de tierras.
De este punto hemos venido a hablar con el alcalde. Hemos hablado de esa situación porque lamentablemente los límites no tenemos solucionado, porque ellos de la alcaldía de Achocaya tienen otra norma y la ciudad de La Paz tiene otra norma y no se está cumpliendo esas normas porque no tenemos un límite centrado, ¿no? En la cual nosotros como gobernación los vamos a hacer sentar con todos los límites alcaldes que tengan, que hay otra norma aparte de los límites, pero podemos solucionar haciendo una norma entre todos los alcaldes para que no se mueva ninguna tierra, nada de situación, porque hemos visto en Bajo Yojeta lo que ha pasado esa situación y esto es más culpa de una empresa que ha movido tierra y que ha pasado esa situación, ¿no? Vamos a convocar una reunión. Primero hemos dicho, tenemos una reunión con nuestro hermano director de límites junto con el alcalde de La Paz y posteriormente vamos a hacer una convocatoria con todos los alcaldes en la cual vamos a entrar en un acuerdo con ellos para que ya no vea esa situación que un movimiento de tierras. Nosotros siempre, como hemos hablado ahorita, el alcalde tiene recursos todavía propios, tiene casi 20 millones de bolivianos, en la cual seguramente los recursos va a gastar y todavía no nos han pedido ayuda. Si nos pide la ayuda del alcalde, con gusto nosotros estamos prestos a ayudar. Y ese es en definitiva otro de los grandes problemas que existen en Bolivia. No se han consolidado los límites municipales, así que cada quien hace lo que quiere a su antojo, inclusive para vulnerar la ley. Muchas empresas ya han sido detectadas en la comisión de estos actos. No quieren ser fiscalizadas, no quieren pagar tributos, en fin, realmente un caos que ya debería haber sido solucionado hace mucho, pero no se da esa solución. Entre tanto, EPSAS está trabajando para reponer el servicio de agua en la zona afectada. El servicio de agua potable será restablecido a partir de las 7 de la mañana de este martes en los sectores afectados por la mazamorra durante el fin de semana en la zona de Bajo Yojeta. Así lo informó el interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS, Alfredo Ayala. Los trabajos de limpieza y drenaje que realizó la maquinaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz dañaron la tubería de PVC de 2 pulgadas de la operadora, afectando el suministro de agua potable en esta zona. La noche del pasado sábado, una mazamorra afectó a la zona de Bajo Yojeta, dejando un saldo de una niña fallecida y más de 40 viviendas cubiertas de lodo. EPSAS atendió la emergencia y restableció el servicio en las urbanizaciones El Rosario, El Prado y Bajo Yojeta. Sin embargo, el sector aislado por la mazamorra, como la urbanización Santa Cecilia, aún se encuentra sin servicio. Para rehabilitar el servicio de agua potable en las 2 piletas públicas que se tenía. Para ello hemos solicitado el permiso correspondiente al municipio. Ellos nos han dado la autorización de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Los trabajos van a empezar en ese horario y a partir de las 7 ya en el sector van a tener el servicio de agua potable en las 2 piletas. Bueno, lo que ha pasado es de que ha habido toda esta mazamorra y en los trabajos que ha hecho la alcaldía ha jalado nuestras tuberías, ¿no?, de distribución, tuberías de 2 pulgadas que alimentaban a las piletas públicas. Hemos esperado para ver en qué estado estaban y bueno, va a tardar un poco más los trabajos que se están realizando, ¿no? Entonces, de manera oportuna lo que vamos a hacer nosotros es una nueva conexión hacia las 2 piletas que se tienen en el sector. Mientras tanto, la familia de la pequeña Camila, de tan solo 5 años de edad, que fue la víctima fatal de la mazamorra en Bajo Yojeta, están velando sus restos en la funeraria San José de la Avenida Brasil en La Paz. Los dolientes solicitan una investigación para determinar posibles responsables del desastre y hacen también un llamado a la población para donar víveres a los afectados, quienes se encuentran ahora en el albergue Yimani. El cuerpo de Camila, una niña de 5 años, fue encontrado sin vida la noche del pasado domingo, tras una ardua búsqueda en la zona de Bajo Yojeta de La Paz. La menor había desaparecido la noche del sábado cuando una mazamorra arrasó la vivienda en la que estaba junto a su familia. Así lo informó el director de bomberos, Pavel Tobar. La mazamorra ingresó con fuerza al inmueble, sepultando habitaciones y vehículos bajo el lodo y escombros. Camila y su familia estaba de visita en la casa de uno de sus tíos cuando ocurrió el desastre. Aunque varios lograron escapar, la menor quedó atrapada en una habitación de la planta baja. Las familias damnificadas solicitan ayuda urgente para cubrir sus necesidades básicas ante la pérdida total de sus bienes. El alcalde se ha comprometido a cubrir los gastos de sepelio, ¿no?, del funeral, de la cajita, todo eso. Pero lamentablemente eso es mentira, no, nada.
Aquí el señor, aquí la dueña del funeral, ella se ha brindado con la colaboración. Ella está la que está corriendo con los gastos del salón velatorio y de la cajita de mi sobrina. Entonces, como le digo, igual como al señor, estoy muy molesto porque ayer mismo, en el momento de sacarla a mi sobrina, todo el día, ningún funcionario de la alcaldía estaba ahí en el lugar de los hechos, ninguno. Yo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, no había ningún funcionario de la alcaldía. La verdad, lo que yo quisiera que, más que todo, no voy a pedir justicia, la verdad, no, son cosas que pasan en la vida. Lo que sí, tienen que haber responsables por todo. Son más de 50 casas que están totalmente destruidas. Hay una persona, mi sobrina, que ha fallecido. Yo creo que son unas personas responsables y que realmente, bueno, se les sancione o tenga que hacer algo, porque nosotros como familia, no hoy o mañana, que se cambien las cosas, nosotros también vamos a tomar otras acciones legales, porque lamentablemente mi sobrina tenía 5 añitos, tenía un futuro por delante. Y ya entonces yo, como le digo, muy molesto. Ahora, el alcalde que diga que él está pagando todo eso. No, nosotros que pase unos 3, 4 días vamos a tomar otras medidas. ¿Por qué? Porque molesto. La muerte de esta niña realmente enluta a los paceños, una situación que se pudo haber evitado. Con todo, fíjese usted, también hay un marcado daño material. 30 casas al menos se habrían perdido totalmente, han quedado totalmente sepultadas por la mazamorra y hay otras 40 que están siendo afectadas. Estas personas lo han perdido básicamente todo. Afortunadamente, la solidaridad de los paceños también se está poniendo de manifiesto. Rolando, por favor, coméntenos. Mencionábamos acción realmente inmediata la que llevó el gobierno nacional en temas de ayuda junto al Viceministerio de Defensa Civil a estas más de 20 familias que resultaron afectadas por esta mazamorra que ha cubierto diferentes viviendas. Más de 40 se señala en la zona de Yujeta de la ciudad de La Paz. Sin duda, una acción inmediata, como ya se ha dado en otros casos, la del gobierno nacional. Estuvo también el presidente allá visitando a las familias afectadas. Así es, Isabel. Desafortunadamente el día sábado en la noche se ha registrado este hecho en la zona de Yojeta Abajo. Inmediatamente el viceministro de Defensa Civil, el compañero Calvimonte, se hizo presente en el lugar y a partir de las 11 de la noche del día sábado ya empezamos a coordinar las acciones que íbamos a desarrollar y el día domingo a primera hora nos hemos trasladado al lugar con una ayuda humanitaria de 1.7 toneladas que consiste en vituallas, ropa, alimentos, calzados para las familias que han sido afectadas por esta mazamorra aquí en la zona de Yojeta Abajo. Y sí, el presidente ha estado presente el día domingo en horas de la mañana en el lugar para conversar con los vecinos, para hacer entrega personalmente de la ayuda humanitaria y para comprometer el apoyo a través de Defensa Civil en el restablecimiento, en el auxilio, en la recuperación de las cosas de las familias que han sido afectadas. Están trabajando actualmente 300 efectivos militares y otra cantidad importante de policías, con los que estamos coordinando, por supuesto, todas las actividades que vamos a desarrollar. Esta es una primera donación, estamos preparando en esta semana una segunda donación para llegar a las familias, porque entendemos que muchas de las familias han perdido absolutamente todo porque la mazamorra prácticamente ha tapado sus casas, ¿no? La Paz es una ciudad muy compleja en cuanto a la topografía, pero también es muy compleja en los temas sociales, que es lo que nos toca abordar, y por supuesto lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, a la brevedad posible, de manera inmediata y oportuna, porque es lo que nos ha instruido además nuestro hermano presidente y nuestra hermana ministra María Elena Prado. Y sin duda, la ayuda llegó de manera inmediata, como ya lo mencionábamos, por parte del gobierno nacional. Rolando, si bien esta ayuda humanitaria, ya nos señalabas, llega de manera inmediata, se vienen los trabajos hacia adelante para cuantificar a qué nivel han sido afectadas cada una de estas familias, teniendo en cuenta que algunas de ellas incluso han perdido la vivienda completa y en algunos casos se habla que a través de las viviendas sociales de vivienda podría darse el tema de la reposición de este tipo de viviendas. ¿Cuál es el trabajo que se viene ya para adelante luego de esta pronta ayuda que se ha podido otorgar a estas familias? Estamos haciendo junto con Defensa Civil, en coordinación también con la Alcaldía de La Paz, estamos haciendo una valoración social de cada uno de los casos y en función de eso, esta tarde tenemos una reunión con la Agencia Estatal de Vivienda para ver la posibilidad. En este momento entenderán
entenderás, Isabel, que ahí está prácticamente tapado todo, es imposible hacer en este momento una valoración del terreno. Sin embargo, la disposición del gobierno, por supuesto, está abierta, como es hecho en otros casos, cuando familias han perdido sus viviendas, de reponer sus viviendas a través de nuestra Agencia Estatal de Viviendas. Ese es el compromiso del presidente Luis Arce, trabajar siempre en función y en beneficio de la población en general, pero fundamentalmente las familias más vulnerables y las que están pasando una situación difícil, como las familias del Yojeta en la ciudad de La Paz, ¿no? Estamos en ese trabajo. Lo prioritario en este momento, Isabel, es asistir a las familias de manera solidaria, con ayuda humanitaria, en coordinación con la alcaldía y los compañeros de defensa civil, hacer el rescate de las cosas que quedan, de estabilizar el lugar, y en función de eso, por supuesto, vamos a trabajar con la Agencia Estatal de Vivienda para poder abordar de manera integral a las familias que han sido afectadas en esta mazamorra. Reitero, La Paz es una ciudad muy compleja en lo social, es muy compleja y bueno, toca trabajar en ese escenario a nosotros como Unidad de Gestión Solidaria. Ahora cambiamos completamente el rumbo de la información, vamos con temas políticos. Luego de que la Federación Mamoré proclamara a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia, el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Acpi, le sugiere a Evo Morales que debe dar espacio ahora a los jóvenes, y en ese marco también cuestiona que Morales fue un autoproclamado para candidato presidencial. Lo lamento mucho del compañero Evo Morales. Los viejos ya tenemos que dar espacio a la juventud. Por eso yo sigo insistiendo, somos políticos que hemos construido el instrumento político, pero en base a la tabla de aritmética de sumar, restar, multiplicar, dividir. Ahora ustedes, los jóvenes, están en la inteligencia artificial y la política se mueve en esa dimensión, es todavía más agresivo en el movimiento, el pensamiento político. Pero que el señor Evo Morales que siga pensando que yo soy, porque yo escuché, dice que nadie lo proclamó a él se proclamó y todos tenían que adular. Entonces yo estoy muy preocupado con el comportamiento del compañero Evo Morales, pero ahora los fantoches también quitan la sigla. No sé en qué paramos el instrumento político, por eso decía, compañero Evo Morales se rodeó de personajes que nada tenían que ver con el movimiento popular, pero eso han venido a destrozar todo el círculo de ministros, incluido el actual presidente del Estado, y nos han destrozado, pero yo digo, no está en una sigla ni en 4 hojas que es la personería jurídica. Los principios, los ideales de un pueblo siguen en lucha y por lo tanto tenemos que reconstruir eso, ¿no? Y en el marco de este escenario que se está presentando, Andrónico Rodríguez ya tiene marcadas posibilidades de ser candidato a la presidencia. La pregunta aquí es, ¿con qué partido iría? Porque es muy probable, porque así lo está determinando el Tribunal Constitucional, que Evo Morales pierda la sigla. Por ende, también Andrónico Rodríguez tendría que crear un nuevo partido político, a no ser que Andrónico Rodríguez vaya en alianza con Arce, ¿no es cierto? Cosa que es poco probable. Con todo, ya hay opiniones al respecto, por ejemplo, la que usted va a conocer a continuación, que da cuenta que estas candidaturas recién deberían dilucidarse en marzo del próximo año. Mire, Andrónico hace aproximadamente 7, 8 años promedio, lo ha perfilado, lo ha enseñado, lo ha orientado, un maestro, como es el maestro de Hernando. Lo ha preparado para que en algún momento sea presidente. Los momentos, los análisis, se lo va a debatir internamente, vuelvo a repetir. Ahora, lo que ha decidido el MAS internamente, como dice la Constitución y dicen las normas, los candidatos eligen internamente cada partido político. Y así se lo va a hacer. Y hasta este momento, vuelvo a repetir, es Evo Morales el candidato. Mire, el tema de la candidatura es un tema interno, ¿no? Que finalmente vamos a debatir internamente. No es, considero que no es ni siquiera el arcismo, peor la oposición, peor los que no son militantes, los que deben participar en el debate. Es un debate que finalmente se va a definir seguramente el próximo año, en marzo, abril. Hasta ahora quiero dejar absolutamente claro, un congreso del MAS, varios empleados del MAS han definido un candidato.
Y también se ha pronunciado el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien aseguró que es momento de cambiar Bolivia y para ello se necesita experiencia y no solo discursos. Escuchemos lo que dijo. Tenemos que cambiar Bolivia y para eso necesitamos experiencia, no es nomás con el discurso lírico, demagógico, ofrecer el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Aquí hay que cambiar, hay que trabajar, hay que poner primero orden en el país, porque si no pones orden, ninguna situación económica la vas a poder asumir. Obviamente hay que cambiar el modelo económico del país, pero primero tiene que haber orden, porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, si no pones orden en el país, realmente la cosa no funciona. Poniendo orden, cambiando el modelo económico, utilizando las potencialidades que tiene Bolivia, vamos a demostrar lo que yo siempre digo, va a ser uno de los mejores países de Sudamérica, eso se lo puedo asegurar. Y ustedes saben que yo cuando digo algo, lo hago, y vamos a hacer que realmente se levante a toda nuestra querida Bolivia y no estemos en la situación de crisis en la que estamos. Y Manfred Reyes Villa estuvo en La Paz, ¿no es cierto? Estuvo en el Alto, donde, bueno, hizo lo que se podría decir una proclamación adelantada. Veremos cómo le va en esa urbe. Por supuesto, los salteños tienen a veces ya marcada su decisión en términos electorales. Fíjense usted, además, que organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz exigen al Tribunal Supremo Electoral reconocer la directiva de Grover García, quien en definitiva también está terciando en este entuerto por la sigla. Señal de protesta afuera del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, señal de protesta con toda la militancia, toda la dirigencia de la urbana, para exigir al Tribunal Supremo Electoral que puedan instalar la sala plena, ya que fueron notificados el día jueves por una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional donde reconocen a Grover García como presidente de la Dirección Nacional del MAS y PSP, y el día de hoy cumple su plazo para instalar la sala plena y dar lectura a esa sentencia constitucional que es de cumplimiento obligatorio. No tienen que analizar nada, no tienen que agarrar ni pedir complementación de nada. ¿Por qué motivo? Porque esa sentencia ha salido favorable hacia Grover García y el día de hoy esperamos ya el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral para que emitan la resolución de reconocimiento hacia Grover García, para que sigamos fortaleciendo el instrumento político del MAS y PSP y las filas del movimiento socialismo y podamos reencaminar exclusivamente el proceso de cambio, así como nos dieron los mandatos las diferentes direcciones, tanto políticas de barrios como también la Dirección Regional Urbana del Departamento de Santa Cruz. Hoy estamos ya en señal de protesta, en una conferencia de prensa igual acá. Vamos a tener que tomar medidas de acciones de hecho para agarrar y hacer cumplir esa sentencia. Esa sentencia no puede ser analizada ni verificada, algo de cumplimiento en forma obligatoria, el cual tiene que emitir el órgano electoral sí o sí la resolución en el transcurso en el plazo de los 3 días que le ha puesto la Sala Constitucional. Y eso es de cumplimiento obligatorio, vuelvo a decir, y tenemos que salir ya con la victoria en la mano, con la resolución en la mano, toda la militancia, para de una vez estar tranquilos, porque en manos del expresidente Evo Morales está dando, ha hecho malversación de fondos Evo Morales por ocupar esa plata para los diferentes días de bloqueo. Evo Morales va a tener que rendir cuentas ante Grover García, ante la militancia del movimiento socialismo, cuando ya la resolución salga, porque Grover García va a tomar la sede de la Nacional del MAS y PSP como... Vamos ahora con temas de justicia en el país. Suspenden la audiencia del caso Golpe para el próximo 6 de enero de 2025 ante la inasistencia de Marco Antonio Pumari y por una baja prenatal de una de las vocales. Suspende la audiencia del caso Golpe de Estado 1 para el 6 de enero del 2025. Esto debido a la inasistencia del ex cívico potosino Marco Pumari y por una baja prenatal de uno de los vocales. Suspendido por el no traslado de uno de los coacusados. Entonces, en ese sentido, se ha suspendido la respectiva audiencia. Bueno, el tribunal lo que ha definido es que como no se tiene una cierta información, es que ha solicitado obviamente al régimen penitenciario para que informe del por qué no se ha trasladado al señor Pumari. Seguramente en el transcurso de estos días informará al régimen penitenciario cuáles han sido las causas de su no presencia, en cuyo caso la Procuraduría General del Estado ha solicitado la rebeldía. Sin embargo, no ha sido la misma aceptada por parte del tribunal, que correspondía
al no haber justificado su incomparecencia. No existiría ninguna vulneración de derechos, no estamos a la espera de que el régimen penitenciario informe del por qué no se habría trasladado. En absoluto no le vemos conveniente de una vulneración. ¿Qué derecho, qué garantía se le habría vulnerado al señor Pumari? Vamos a continuación a temas políticos, económicos o de política económica, si usted prefiere ver. Vamos a informarle que el presupuesto general del Estado no ha sido todavía socializado en la Cámara de Diputados. Se dice que está en comisión al momento. El único dato que se ha conocido, que ha sido revelado por el Ejecutivo, tiene que ver con la subvención a los carburantes que va a ser esta gestión de unos 3.000 millones de dólares. Con todo, por supuesto, ya hay repercusión sobre este asunto porque se cree que se está buscando una aprobación automática de la ley financiera. El día viernes por la tarde no ha llegado todavía a la comisión. Esperemos transcurso del día de hoy llegue a la comisión y posteriormente ya analizar para convocar a la sesión de la comisión, ¿no? Aún todavía no tenemos la comisión que nos han derivado desde la presidencia de la Cámara, estamos a la espera. Mira, lo vamos a dar tiempo en materia, si es que llegaría el transcurso de el día de hoy, nosotros mañana ya convocaríamos a la bancada nacional para socializar, especialmente en las filas del movimiento al socialismo, para poder socializar y posiblemente ya llevar la comisión, convocar la comisión y posiblemente ya pues las tres fuerzas políticas en la comisión de la sesión de la Cámara de Diputados, yo creo que vamos a tener que tratar. Seguimos informando acerca de temas económicos. Reservas internacionales, atención, alcanzan 2.066 millones de dólares a octubre. Se mantienen con una tendencia estable. Las reservas internacionales netas llegaron a los 2.066 millones de dólares a octubre del presente año, lo que significa que se mantiene con una tendencia estable y positiva, así lo informó el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas. A finales de octubre, las reservas internacionales cerraron con 2.066 millones de dólares y al 7 de noviembre estuvieron en 1.970 millones de dólares. El presidente del Banco Central de Bolivia enfatizó que las reservas internacionales permitieron al Estado boliviano afrontar hasta la fecha todos los pagos que se tienen, es decir, la deuda externa y la política de subvención en hidrocarburos y alimentos estratégicos. Añadió también que se generaron instrumentos y mecanismos de política que permitieron ir fortaleciendo estos niveles de reservas internacionales, como en el caso de la aplicación de la denominada Ley del Oro, destinada al fortalecimiento de las reservas internacionales. Estamos hablando en torno a los 2.000 millones de dólares, digamos, el nivel de reservas, reitero, con esa tendencia positiva, estable, que ha mostrado prácticamente a lo largo del año, cual nos ha permitido también afrontar hasta la fecha todos los pagos que tiene el Estado boliviano, ¿no es cierto?, con el resto del mundo. ¿Eso qué significa? Hemos pagado, por ejemplo, la deuda externa en más del 90% a la fecha. Hemos dado continuidad, hemos apoyado con los flujos de recursos a todo lo que es la política de subvención que tiene el país, ¿no es cierto?, que lo ha venido realizando también de manera permanente. Hemos venido generando también algunos instrumentos, mecanismos de política que nos han permitido ir fortaleciendo estos niveles de reserva, como es el caso de la aplicación de la Ley del Oro, ¿no es cierto?, comprando y efectuando procesos de refinanciación que han permitido precisamente sostener, mejorar nuestra posición en materia de reservas internacionales, ¿no? Vamos a una pausa aquí en 24 horas. Cuando volvamos estaremos hablando sobre la utilización de esa posibilidad de importar libremente combustible. Y muchos más temas que tienen que ver con la economía de Bolivia. Los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a lo que habíamos anticipado. Se había mencionado que hasta el momento nadie estaba haciendo uso de esa posibilidad que se abrió de comercializar libremente a precio de mercado el combustible, gasolinas diésel. El viceministro de Industrialización, Adams Hurtado, sin embargo, ha confirmado que al momento ya se ha hecho uso de esta normativa con la importación libre de 25 millones de litros de combustibles. En el tema de la regulación existen tres elementos básicos. La ANH tiene que regular, el primero es el tema del volumen,
El segundo es el tema de la calidad y el tema del precio. El tema del volumen, no existen restricciones para la importación, pueden importar de acuerdo a la necesidad que ellos tengan, si es que lo pueden comercializar. El tema de la calidad está de acuerdo a un decreto, el mismo decreto 5271 dice que tenemos que referirnos a la calidad o especificaciones que tiene el mercado nacional, tanto diésel como de gasolina. Y el más importante, el tercer elemento, es el tema del precio. Nosotros hemos sacado una metodología referencial, una metodología que no es taxativa, de precios, que más o menos en términos de dólares por litro estamos hablando de entre 1.20 y 1.25, tanto de diésel como de gasolina. Si bien es cierto, es un precio totalmente referencial. ¿Qué significa eso? Que va a poder subir como puede bajar. Eso lo van a definir las condiciones del mercado y obviamente los privados. Nosotros hemos dado, o la NH ha calculado a través de una metodología un precio, que obviamente puede servir como referencia, pero ¿quién va a determinar efectivamente cuánto va a costar? Va a ser en este caso los privados que van a comercializar. Como le digo, puede ser más como puede ser menos. Depende. Hay consumidores que son los clientes directos y grandes consumidores, claro, GACOS que se llaman, son los que consumen en plantas de almacenaje. Entonces esos volúmenes no llegan a las estaciones de servicio. Obviamente, si alguna estación de servicio quisiera importar, también se le da la facilidad, pueden importar y comercializar, pero con la condicionante de que en esa estación solamente se comercialice producto que no es subvencionado. En otras palabras, tiene que estar a precio internacional, ¿sí? Entonces, volviendo a la primera idea. El tema del precio, ¿quién lo va a definir? Lo van a definir efectivamente los privados, los sectores que en este caso requieran el combustible. Inicialmente, por ejemplo, de acuerdo a la ventanilla única que nosotros, actualmente todavía no ha llegado ninguna estación de servicio queriendo comercializar el combustible, ni siquiera ha preguntado los requisitos, ¿no? Los que sí se han apersonado son grandes consumidores, es decir, los que consumen mayor a 5.000 litros, que como les decía, en el mercado nacional como yacimiento actualmente lo comercializa, solamente lo comercializa en plantas de almacenamiento. Y el tema del precio lo van a definir ellos entre privados. Es un tema que nosotros en este caso solamente hemos dado una metodología de un precio totalmente referencial. Ahora. Y el presidente del Banco Central de Bolivia asegura disponibilidad de divisas para importaciones de diésel. Porque si alguien va a importar diésel, ¿no es cierto? Algún privado se decide hacer la importación, no va a ir acá a la avenida Camacho a buscar a alguien que venda dólares para importar el volumen de diésel que se quiere importar. Tiene que ir al sistema financiero. Y en el sistema financiero, en este mercado mayorista, en el mercado cambiario como tal, ¿cierto? Donde se juntan exportadores e importadores, nosotros advertimos con el dato que nos genera el Instituto Nacional de Estadísticas de que existirían las divisas por el resultado positivo que se genera. Ahora bien, por supuesto que existen variaciones porque también es un mercado, ¿no es cierto?, que depende de la oferta y demanda en un determinado periodo, pero nosotros advertimos que existe en este mercado determinada estabilidad, ¿no? Por lo tanto, estos anuncios que se habían hecho sobre el tema del diésel no necesariamente están correlacionados, ¿no es cierto?, ya que lo que esté pasando en estos mercados paralelos. Lo que está, todo lo contrario, nosotros vemos que aquellas personas, aquellos inversionistas que quieran efectuar estas importaciones, primero, ¿no es cierto?, me imagino van a hacer uso de lo que es el mercado mayorista, en el cual se advierte, reitero, que existe cierta estabilidad y existe el flujo de divisas correspondiente, ya que el resultado favorable en balanza comercial, sobre todo de los últimos meses, nos demuestra este aspecto. Aquí la cuestión es dónde están esos dólares y a qué precio se está comercializando. Ha sido claro y tiene razón, por supuesto, el titular del ente emisor en sentido que no se puede utilizar el dólar paralelo porque es mucho más caro. Además, en esos márgenes de requerimiento que existen es poco probable encontrarlos en el sistema financiero nacional, pero si el sistema financiero nacional dice que no tiene dinero, no le entrega a su cliente el dólar que requiere. Bueno, vamos a creerle entonces al presidente del Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Entre tanto, quienes trabajan directamente con diésel señalan que los informes que se tienen sobre los volúmenes entregados no son totalmente creíbles. Diferencia de eso, por eso hay molestia, hay protesta de nuestros compañeros. Por eso como Confederación estamos hablando claro
¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Se cumple, no se cumple o qué es el problema que existe? Que nos los diga de una vez por todo cuál va a ser la posición del gobierno y cuál va a ser también nuestra preocupación y cómo resolver el tema del combustible. Reitero, nosotros queremos que cumplan con su compromiso de la distribución del diésel en todo el territorio nacional, de la misma manera que se mantenga lo que es la subvención. Y si no es lo así, también que nos los diga de frente. En otra noticia, el gobierno nacional y también el sector ganadero implementan estrategias, esto para garantizar carne a precios justos. En un esfuerzo por asegurar el abastecimiento de carne de res a precios accesibles en todo Bolivia, el gobierno nacional firmó un acuerdo con actores clave del sector ganadero y comercializador. Este compromiso busca proteger tanto a los consumidores como a los productores, fortaleciendo la cadena productiva y combatiendo prácticas especulativas. La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne, la Confederación de Ganaderos de Bolivia, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y de Beni y empresas frigoríficas como Frigor, Fridosa y otras participaron en la firma del acuerdo, que incluyen las siguientes medidas: la creación de una comisión de análisis de precio de la carne de res. Este equipo analizará los costos de producción y comercialización para regular el precio del kilo gancho, priorizando precios justos para los consumidores. Garantía del suministro de combustibles al sector ganadero. Un comité de abastecimiento de combustibles facilitará el traslado del ganado hacia los mataderos autorizados. Refuerzo contra el contrabando. Operativos de frontera liderizados por el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando buscará frenar el precio ilegal de la carne, mientras que Contracabol y otras instituciones supervisarán la distribución en mercados locales. Transitabilidad y transparencia. El SENASAC implementará un sistema de guías para asegurar que el ganado llegue a los mataderos autorizados, fortaleciendo la seguridad y transparencia en la producción. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor destacó que estas acciones no solo garantizarán precios accesibles para las familias bolivianas, sino también un mercado más estable y justo para los productores locales. Vamos a cambiar de tema, hablemos de asuntos de educación. Aquello que se conocía como abandono escolar, es decir, dejar las aulas por algún motivo económico o social, había reducido su implicación en la educación boliviana, tomando en cuenta que en lo que respecta a primaria, la aprobación del curso era básicamente automática. Se está realizando un Congreso de Educación. Fíjese, el presidente del Estado ha señalado que podría eliminarse esta figura, la aprobación automática de curso. Este acto de inauguración del Congreso Plurinacional de Educación es de suma importancia en estos precisos momentos en el que el planeta está atravesando cambios sustanciales que deben ser lecturados, que deben ser comprendidos y que deben ser encarados en este Congreso. Por eso, este Congreso tiene de vital importancia para poder transformar nuestra educación. Nuestra educación que debe aprender y corregir de los errores que cometimos en el pasado. Estamos seguros que es una primera lectura que tenemos que hacer de la ley Avelino Signani, Elizardo Pérez, una ley que quiso transformar, que quiso poner la piedra angular para construcción de una nueva sociedad, de una nueva educación en nuestro país. Esa piedra angular requiere un análisis profundo, objetivo, sincero, responsable, realista, para poder llegar a conclusiones y diagnósticos adecuados que nos lleven a justamente establecer lo que se tiene que hacer de aquí en adelante para transformar nuestra educación en nuestro país. Esta noticia se ha conocido recientemente. Gonzalo Hurtado ha sido elegido como presidente del Tribunal Constitucional. Veremos cuáles son las repercusiones al respecto. Y nuestra ley del Estado Plurinacional. Es para mí un alto honor recibir esta designación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, no sin antes señalar el compromiso que debemos tener y debemos tener
todos los magistrados del Tribunal Constitucional a efecto de realizar el trabajo que nos ha encomendado el pueblo boliviano en nuestra Constitución Política del Estado. Agradecer a todos nuestros colegas, a nuestros funcionarios que siempre velan por nuestro trabajo y siguen siempre ayudando al trabajo jurisdiccional y de luego siempre acompañado de la prensa. No sin antes agradecer también a Dios y a mi familia. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa en las noticias. Cuando retornemos, más de la actualidad nacional. Eso y mucho más, quédese con nosotros. Vamos ahora con una entrevista muy importante con nuestro departamento de prensa de Palenque TV para tener la información acerca de las excusas presentadas por jurados electorales y también la capacitación de los mismos. Los detalles los tenemos con José Miguel Callejas, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Muy buenas noches, estimada Isabel. Es así, Tribunal Electoral Departamental de La Paz, después de haber sorteado a los jurados electorales, además de haber publicado, ha recepcionado a partir del 18 al 24 de noviembre, se han recepcionado un total de 2.932 ciudadanos que han presentado sus excusas, explicando, argumentando de que ese día se van a ver impedidos de poder cumplir con esta obligación, de los cuales un total de 1.474 han sido rechazadas porque ellos no han acreditado la documentación suficiente que pueda justificar su excusa. Sin embargo, un total de 1.135 sí han sido aceptadas, admitidas, ya que la solicitud estaba bien justificada. Y sin duda importante contar con este detalle de toda la población que ha logrado presentar sus excusas válidas, valga la aclaración por parte del Tribunal Electoral de La Paz. Por favor, vocal, recordemos cuáles son las sanciones a la población que no cumpla precisamente con ser jurado el día de las elecciones y también de aquella que no emita su voto. Aquellos ciudadanos que no acudan a las urnas como jurado electoral el día 15 de diciembre, deben cumplir la sanción económica que oscila entre 5 a 30% del salario mínimo. Asimismo, la sanción también va a estar en que va a ser inhabilitado para el siguiente proceso electoral del padrón. Es decir, en el siguiente proceso, que es elecciones generales 2025, no va a poder ejercer como elector, salvo que pague esa sanción económica entre 5 y 30%. Entonces, con esa documentación que acredite, comprobante de depósito a las cuentas del órgano electoral, ellos ya podrán ser rehabilitados. Sin embargo, es importante pedir a los ciudadanos que cumplan con esta obligación, aquellos que no han sido aceptadas, asimismo, aquellos que no han presentado la excusa oportunamente. Sin duda, muy importante todos los datos que nos brinda a esta hora de la noche. Ahí lo tiene la población que nos sintoniza, pues estas serán las sanciones y multas con las que deberá cumplir la población que no acuda como jurado electoral o a cumplir con este deber cívico, que son el voto para las elecciones judiciales en 2024. Vocal, sin duda, una jornada importante también la que se ha realizado el día sábado, sobre todo en el departamento de La Paz, el empadronamiento masivo para aquellas personas que cumplen 18 años y que emitirán su voto por primera vez. Así es, el antecedente es que las elecciones tenían que celebrarse el 1 de diciembre, pero por razones técnicas el Tribunal Supremo Electoral ha ampliado 15 días, es decir, para 15 de diciembre. En ese sentido, aquellos ciudadanos que van a cumplir entre el 2 de diciembre y 15 de diciembre también tienen el derecho de ejercer ese derecho político. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha determinado que se empadronen el día sábado para que puedan ejercer el derecho al voto el día 15 de diciembre con normalidad, ya que también tendrían ellos ese derecho. Vicepresidente, por favor, coméntenos, ya finalizó el plazo para la presentación de las excusas por parte de la población que no pueda ser jurado electoral el día de las elecciones judiciales. Se ha señalado desde el propio tribunal que se había recibido
poco más de 13.000 solicitudes. Por favor, coméntenos cuántas fueron aprobadas, cuáles fueron las excusas más frecuentes. Han tenido solicitudes presentadas alrededor de 3.247 solicitudes y de las cuales fueron ya procesadas 2.678. En este momento ya tenemos aceptadas 2.404, 274 fueron rechazadas y se tiene pendiente 569 que han presentado, pero ya entre el transcurso de las horas se lo va a tener ya el total de las juradas y jurados electorales que han presentado sus respuestas correspondientes. Entonces se ha trabajado el día de ayer hasta las 12 de la noche, Secretaría de Cámara, para poder procesar, y aquellos que cumplían con los requisitos establecidos, pues se les ha aceptado. Aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos mínimos que presentan, ha sido rechazada, ¿no? Y sin duda fue muy importante para toda la población tener este plazo para poder excusarse de ser jurados electorales. Por favor, vicepresidente, recuérdenos cuáles serían las multas para aquella población que no cumpla precisamente el ser jurado electoral el día de las elecciones. Sí, la multa va desde es de acuerdo al 50% del salario mínimo nacional. Hablamos de un alrededor de aproximadamente 1.250 bolivianos. Aquel jurado y jurado electoral que no pueda cumplir su trabajo como jurado electoral. Hemos tenido ya los días de excusa y deberían haberse apersonado para poder tener respaldo. Y también es importante informar que los ciudadanos que no vayan a emitir el voto también van a ser sancionados con el 10% del salario mínimo nacional, que es alrededor de 250 bolivianos. Entonces pedimos por favor a la población de que deben ejercer el labor cívico o el trabajo cívico para poder estar en las urnas. No se olviden que es un trabajo de todas las bolivianas fortalecer la democracia. Hablamos bastante de la democracia en nuestro país y es el momento donde como bolivianas y bolivianos debemos estar en las urnas para poder elegir a las autoridades del órgano judicial, y de esta manera podemos trabajar también y fortalecer la democracia representativa que estamos llevando en este momento con este tipo de elección. Entonces es importante recordar a la población. También queremos informar de que como Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz estamos dando cumplimiento a todas las actividades el día de hoy. Hemos tenido también el despliegue de las rutas donde van a capacitar en el área rural, y son 36 rutas que hemos tenido. Entonces ya fueron los capacitadores y facilitadores desplegados a las provincias para poder cumplir las capacitaciones a las juradas y jurados electorales, y ellos estén preparados para poder funcionar sus meses de sufragio, organizar, realizar el escrutinio y el conteo para poder trabajar y estar listos para el 15 de diciembre. Entonces, se está haciendo despliegue, y en Ciudad de Santa Cruz, en la ciudad capital, vamos a empezar el 1 de diciembre también las capacitaciones en lo que es la ciudad capital. Entonces, se está trabajando en una agenda y en un plan que se tiene para poder dar cumplimiento y llevar a cabalidad todas las actividades del proceso electoral. También es importante señalar que vamos a tener también ya el armado de las maletas electorales, lo que es el material que va a llegar a los recintos electorales, y vamos a realizar ya las líneas de producción en los próximos días, y se los va a invitar también a los medios de comunicación para que estén presentes y puedan también verificar cómo se está trabajando y cómo se maneja el material electoral de manera transparente, y también vamos a manejar la cadena de custodia. Entonces, también vamos a tener el despliegue de todo lo que es el material electoral a todo el departamento para dar cumplimiento también a las elecciones del 15 de diciembre. Nueva pausa en las noticias. Cuando volvamos tendremos información internacional. Y también noticias de espectáculo, así que no se vaya y quédese con nosotros. Como siempre, es un gusto abrir este canal de participación, donde usted interactúa con nosotros en esta tarea de informar. Gracias a Quiero Reportar. Un mensaje, un video a la línea del 699-55-470 y estamos en contacto. Informan desde el Alto Servicio a la Comunidad. Buscan a los familiares de Verónica Condori Quispe, adolescente de 15 años. La menor actualmente se encuentra en el albergue transitorio 24 horas de la urbe alteña. Si usted tiene información de su familia, puede comunicarse al número 283-6200.
Recorrido nacional Santa Cruz. A través del siguiente video reportaron que un ladrón fue sorprendido robando en una entidad financiera ubicada en el Plan 3000. Escapaba por el techo. Seguimos con la información desde Santa Cruz. Pobladores de la comunidad de Ascensión de la frontera del municipio de San Matías, provincia Ángel Sandoval, bloquearon la ruta que conecta Bolivia con Brasil. La medida es en protesta por los constantes cortes de energía eléctrica que provocaron daños en electrodomésticos y dejaron sin agua a más de 5.000 vecinos. Exigen atención de las autoridades correspondientes. Vamos al panorama internacional de las noticias. Los uruguayos han manifestado a través de las urnas su intención de ser un país más ligado a la izquierda en los próximos años, eligiendo a un miembro de esta ideología política en el continente. Vamos a mostrarle los detalles, pero también vamos a hablar cómo Putin está acelerando los bombardeos en Ucrania antes que arrecie el invierno. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. El Frente Amplio vuelve al poder en la República Oriental del Uruguay de la mano de Yamandú Orsi, el exintendente de Canelones, en una segunda vuelta con una diferencia 4 puntos menos ajustada que lo que se preveía. Tras 5 años de gobierno de Luis Lacalle Pou, la izquierda uruguaya toma las riendas del país, como siempre con el apoyo de Montevideo y su área metropolitana, donde viven 2/3 de los 3,5 millones de habitantes del país. Orsi, como para que nadie se asuste, anunció que se viene un cambio seguro, que no será radical, y diálogo. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo. Eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor. Los invito a todos, muchísimas gracias por todo este esfuerzo. Salud al Uruguay, salud compatriotas. Al menos 23 heridos en un ataque ruso a Kharkov este lunes. El ataque a las 8:30 de la mañana tuvo como objetivo una zona de bloques del centro densamente poblada, explicó el alcalde de Kharkov. El ataque causó daños en casas de vecinos y en un edificio público. El centro de la ciudad portuaria de Odesa también fue blanco de un ataque ruso durante el día que hirió al menos a 11 personas. Las defensas aéreas de Ucrania informaron del derribo de 50 de los 73 drones rusos lanzados durante los ataques nocturnos del domingo, decenas de ellos dirigidos contra Zaporilla. En Rusia, el gobernador de Kursk informó en su canal de Telegram que las defensas aéreas destruyeron 7 misiles ucranianos durante la noche del domingo sobre la región. Rusia aseguró haber capturado a un mercenario británico que identificó como James Scott Rice, que estaba luchando con el ejército ucraniano en la región rusa de Kursk. Otra figura polémica se suma al equipo del presidente electo. Esta vez Trump anunció a Russell Vought para la Oficina de Manejo del Presupuesto. Vought, quien ya trabajó con él en la Casa Blanca, es considerado el arquitecto del Proyecto 2025, la guía conservadora para transformar al gobierno federal de la que como candidato Trump se distanció. Ross ha pasado muchos años trabajando en políticas públicas en Washington, D.C., escribió el presidente electo en su red social. Es un agresivo reductor de costos y desregulador. En años recientes, desde la organización que fundó, Vought delineó sus ideas para el presupuesto, que incluyen recortar ayudas alimentarias del Departamento de Agricultura, reducir gastos en salud en fondos de Medicaid y Medicare y quitarle recursos a los departamentos de Vivienda y Educación, propuestas que podrían llegar al escritorio del presidente. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, consideró el lunes insuficiente el mandato de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra.
Lo que hicieron no es una victoria, sino un crimen de guerra. Han emitido una orden de detención contra él. No es suficiente. El tribunal, con sede en La Haya, emitió el jueves órdenes de captura contra Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional puede dictar sentencias de hasta 30 años de prisión o, en circunstancias excepcionales, incluso cadena perpetua. Cualquiera de los 124 Estados miembros de la Corte estaría en teoría obligado a detener a los 3 responsables si entrasen en su territorio. Irán apoya movimientos armados en la región como el movimiento islamista palestino Hamás, en guerra contra el Estado hebreo en Gaza, tras su sangriento ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. También respalda el movimiento libanés Hezbollah en Líbano, que está en guerra contra Israel, los rebeldes hutíes en Yemen o grupos armados en Irak. Momento de presentarles las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Para todos los fanáticos de Lilo y Stitch, pues están anunciando un nuevo estreno para el próximo 2025. Hoy tenemos los detalles, pero también tenemos noticias de Karol G, quien es la primera artista en tener una muñeca Bratz con su imagen. Veamos. Disney presentó el primer adelanto de live action de Lilo y Stitch, donde aparece el icónico experimento 626, conocido como Stitch. Este remake combina actores reales y animación para revivir la entrañable historia de Lilo y Stitch, explorando temas de familia y amistad. Chris Sanders, creador y voz original de Stitch, regresa para este proyecto. Mayake Aloha interpretará a Lilo, mientras Sydney Agudong dará vida a Nani. Con una fecha de estreno programada para el 23 de mayo del 2025, la película promete captar la autenticidad de la cultura hawaiana. El teaser revive momentos clásicos como Stitch destruyendo castillos de arena y ha generado gran expectativa entre los fans, que esperan el tráiler completo en los próximos días. Karol G hace historia como la primera artista musical en tener su propia muñeca Bratz. La edición Bratz por Karol G, colección Doll, incluye 3 atuendos, accesorios exclusivos y referencias a su álbum Bichota Season y el Latin Grammy. Disponible desde el 3 de diciembre, la muñeca tendrá un costo de $50 y estará en tiendas seleccionadas de México, Colombia, Perú, Chile y España. La colaboración resalta como un hito tanto para la cantante como para la marca, marcando la primera alianza de Bratz con un músico. Llegamos ya a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Jaime, hasta mañana. Hasta mañana, Mariel. Un gusto, un placer, amigos, amigas, haber compartido las noticias con ustedes. Pueden actualizar cada una de estas informaciones en nuestras redes sociales. Que tenga un feliz descanso. Gracias y permiso. Muy buenas noches. Hasta mañana. Tragedia en Bajo Yojeta. Investigarán alcaldías de La Paz y Achocalla. Todos los involucrados, incluida la inmobiliaria Cantutani, deslindan responsabilidades. Los municipios de La Paz y Achocalla se culpan mutuamente por autorizaciones de movimientos de tierra. Encontraron el cuerpo de la desafortunada Camila. Luego de varias horas de búsqueda y trabajo extenuante, bomberos desenterraron el pequeño cuerpo de Camila, la niña que fue arrastrada por la mazamorra. Sus familiares la velan. Los privados ya importaron 25 millones de litros de combustible. Según el gobierno, agropecuarios e industriales ya compran gasolina a precio de mercado, haciendo uso de la liberación de la comercialización. Asegura disponibilidad de dólares y seguridad de las RIN. El presidente del Banco Central de Bolivia informó que los empresarios privados pueden encontrar la moneda estadounidense en el sistema financiero gracias al estado de la balanza comercial. Andrónico Rodríguez, presidenciable,
Algunos sectores ya dan por hecho que el delfín de Evo Morales será el candidato presidencial. Algunos se preguntan por qué partido, una vez que la sigla del MAS le fue quitada a su líder. Existen repercusiones al respecto. ¿Y dónde está el presupuesto general del Estado? Según la oposición, el proyecto de ley financiera es ocultado por el laxismo. Se conoció que el PGE de este año mantiene la subvención de los carburantes por casi 3.000 millones de dólares. Postergan hasta el 6 de enero juicio a Camacho y Pumari. La ausencia de una de las partes derivó en la suspensión del juicio. Esperan regularizar este proceso el próximo año. En noticias internacionales, los uruguayos eligen a un izquierdista como su nuevo presidente. Putin acelera los bombardeos antes de que arrecie el invierno en Europa.